esta mención sobre la ciudad está ligada con una batalla, como siempre, ¿no? En aquel periodo, a mediados del siglo XI, Minsk era parte fronteriza de un gran condado formando más bien la parte norte de aquel territorio de Bielorrusia, y este condado se llamaba el condado de Polotsk por el nombre de la ciudad máxima del condado. En el año 1067 el conde de estas tierras se llamó Mstislav el Mago. Mstislav, un nombre típico eslavo, y el mago porque la gente creía que tenía capacidades para transformarse en un lobo, en un ave rapaz, por ejemplo. Y este Mstislav el Mago entró en conflicto con Kiev. Él saqueó varias veces la ciudad de Kiev, y las autoridades de Kiev, los condes de Kiev, decidieron vergarse. Le recogieron un gran ejército y llegaron a las tierras locales. Llegaron a Minsk, aquí ya existía un pueblecito pequeño, lo destruyeron por completo, y cuando Mstislav, el conde local, supo de la noticia, él necesitó 3 días para llegar acá. Participó en la batalla y la perdió. Fue arrestado y pasó varios meses en la cárcel de la ciudad de Kiev. Y bueno, esta batalla, como pasó aquí, fue descrita. Ahí va la novia. Ah, sí, claro, van a limusina, parece. Entonces la batalla fue descrita y resulta ser la primera mención sobre la ciudad de Minsk. El novio también va, ¿eh? Entonces el barrio que vamos a visitar ahora Sí. se llama el barrio de la Trinidad o el suburbio de la Trinidad. Como el río fue el primer alojamiento de los minsqueños, mano derecha por favor, en el siglo XI, entonces ya en el siglo XI aquí fue construida la primera iglesia que era dedicada a Santa Trinidad, por eso el barrio de la Trinidad. Entonces, para decirles la verdad, no es barrio original. Durante la Segunda Guerra Mundial hubo muchos bombardeos y este barrio fue destruido por completo. Tenemos que cruzar el camino. Mira este auto. Ajá, sí, muy interesante. Es igual que el que viajamos nosotros, muy parecido. La persona, el propietario, recoge el dinero para restaurar el auto. Pero esto tiene musgo. Sí, pero nosotros hicimos un viaje En algo parecido. en uno muy parecido en el año 70, nosotros 3 con nuestros padres, Ay, qué bien, ¿no? 15.000 kilómetros en Europa, 6 ¿Y meses. qué tal el coche después del viaje? Lo regalamos y siguió andando. ¡Qué bien! Pero este que es un Dacia, ¿qué marca es esa? No sé qué marca. Esto es un Lada. Lada, Lada. Sí, un Lada. Un Lada. No, el nuestro era un poquito más alto. Entramos en el barrio que fue destruido por completo durante la Gran Guerra Patria, es decir, la Segunda Guerra Mundial. Pero ya después de la guerra hubo visita oficial de un tal Khrushchev. ¿Le suena seguro el apellido? Nikita Khrushchev. A nuestra república, claro, Nikita Khrushchev. Entonces Khrushchev vino a la ciudad de Minsk, aunque vino por cosas estatales, por cosas oficiales, él se enamoró de la ciudad. Le gustó tanto que después de resolver todas las preguntas, él pidió a las autoridades locales que le organizasen una excursión por el centro histórico. Y las autoridades pobres no sabían qué hacer, pues el centro histórico destruido por completo. Y Khrushchev entonces les dijo que tenían que restaurar el centro histórico. Pero decir lo dijo y dinero no lo dio. Y solamente en los años 90, cuando el país se hizo independiente, nosotros pudimos renovar las casas que había aquí. Para que se imaginen, este barrio aún existía en los años 30, cuidado con el coche por favor, del siglo XX, y aquí pasaba un mercado de ganado. Aquí se vendían vacas, cabras, toros y muchos animales más. Pero también este barrio fue uno de los barrios judíos de la ciudad y una de las primeras sinagogas que surgió aquí.
La casa que tenemos a mano derecha es esta casa de casamiento, lo que decía yo, de registro civil, como la llamamos, y parece que son huéspedes, ¿no?, de una de las bodas que pasa aquí. En mi país, tradicionalmente, días de las bodas son sábado y viernes. Sí, allá también. Festejamos 2 días. Ajá. El primer día recogemos a los padres, hacemos el registro civil y después al restaurante. Cuidado, por favor, no caiga. Y el segundo día recogemos a los amigos en casa. Hacemos una juerga, una disco allí. Y comida. Y, claro, comida seguro, segurísimo. Y hace falta decir que también tenemos esta tradición de regalar dinero y después los jóvenes van de un viaje de luna de miel, digamos. Prefieren hoy en día países exóticos. Egipto sobre todo. Aquí, viaje a Egipto lo más barato que se puede imaginar. Con $200, una semana en Egipto, incluida, sí, Claro. incluido el avión, pero un hotel de 3 estrellas. Eso es fenomenal, claro. Pero Como sí. les comenté a ustedes, el barrio se llama el barrio de la Trinidad y el edificio amarillo que nosotros vemos enfrente de nosotros, que hoy en día es el Museo de la Naturaleza, un pequeño zoo, diferentes exposiciones por dentro, pero este edificio en su tiempo fue una de las sinagogas de la ciudad de Minsk. Fue destruida durante la Segunda Guerra Mundial y después fue transformada en un museo. Museo. El edificio amarillo. Hoy en día, ¿Cuál es? El amarillo. el amarillo, con tejado rojo. La farola, y después Ahora que... es un museo de la naturaleza. hoy yo en pensé día. que era este. No a mano derecha, sino enfrente de nosotros, el amarillo. Y no es museo de interesante, en el cartel lo podemos ver, el Museo de la Plancha. Más de 500 planchas diferentes de varias épocas, de varios países, un museo mono. Ahora vamos a volver al coche, pero antes... Y acá hablan del bisonte en el Museo Nacional de... no, aquí no podemos ver No, el pero bisonte. no hablan del bisonte. No, aquí no hablan. Es que es un museo bastante pequeño, más bien hay pájaros, culebras. Museo de la Plancha. En aquel entonces, estamos hablando del siglo XVIII, no tenían muchas posibilidades para sacar la educación profesional. Por eso ampliaban sus conocimientos viajando por el mundo. Era una profesión que se estimaba muchísimo por las tierras locales, porque un farmacéutico era a la vez un terapeuta, un dentista, un cirujano y muchas profesiones más. Y claro, sabiendo esto, los farmacéuticos trataban de intimidar un poquito a los clientes que llegaban para que se obedecieran mejor a los mandos del farmacéutico. Y ahora les invito que entremos un momento. Se puede subir la escalerita pequeña o se puede seguirme a mí. Y por ejemplo, para que sepan de sus viajes del extranjero, los farmacéuticos traían cocodrilos. Y aquí, antes de la guerra, había un cocodrilo seco dentro. Pero en la guerra se perdió. Y ahora lo tenemos así, en forma de azulejo. Pero quiero que entremos un momento. Qué olor. Porque aquí en la farmacia nosotros podemos ver la decoración típica con varias
varias hierbas, plantas medicinales y también una pequeña colección original de diferentes vasijas que se usaban para preparar medicinas. Tanto a mi espalda como enfrente nosotros podemos ver cosas de cerámica y de vidrio que sirvieron durante la historia para guardar píldoras, jarabes, pomadas y muchas cosas más. Hace falta decir que aquí el 80% de la producción que se vende en las farmacias, en las tiendas, es producción local. Y aquí las medicinas locales son de buena calidad y bastante baratas. Por ejemplo, una aspirina, una píldora, bueno, que serían 10 empaquetadas, les costaría como 20 céntimos de dólar. Nada más. Una aspirina local, de muy buena calidad. La medicina muy barata. ¿Qué te decía que tenía que tomar ¿Ezequiel? valeriana? Valeriana sí la tenemos. La tenemos más fuerte, menos fuerte. Si quiere, le sacamos una aquí. Es de muy buena calidad y muy barata. Sí, sí, lo sé. Bueno, sí, sí. Mira, acá tenés todos los yuyos para el mate, Mónica. Baratísimo, ¿en serio? Para el estómago no. No, puede tranquilizar, sí, una botella tal, pero más que daño tiene un... No, para esto no. Para esto no lo utilizamos. Nosotros para los nervios. Con más fuerza, sí. Un poco de sal, no se olvide. Sí. Se toma de un trago esto primero, el alcohol, y después se come el pan. A ver. Dale, fondo blanco. 1, 2, 3. ¡Uop! ¡Opa! Y ahora el pan. ¿Qué tal? rico. Bueno, ya lo sabía. Dale, fondo blanco. ¡Opa! Y eso con un poquito de sal y te comes. Este pancito se pone sal. No, tenés acá un pedazo de este pan. Ah, ese, primero esto. Eso, Me un encanta. pedazo de pan. Aquí tiene el código 5885. Fotografía que yo saco. Lácteos. Latkes de papa. Aquí no tienen tres, no hay ninguna de tres brazos. Oh, sí, muchísima gente joven, la ciudad de estudiantes sobre todo, aquí la mayoría de las universidades que tenemos en Belarus y además sábado domingo desde descanso. Por eso la gente sale a pasear, esta zona muy bonita, adaptada para el descanso sobre todo, por eso y también centros comerciales. El shopping es que a diferencia de Europa tenemos el sábado y el domingo días laborales para las tiendas. Entonces mañana todo abierto también para hacer shopping. Por eso mucha gente que trabaja durante la semana prefiere hacer shopping los días de descanso precisamente. ¿Y vienen a hacer shopping acá? Sí, vienen a hacer shopping acá. No, es de que otros acá países. De de otros Lituania. países de Lituania no.
no tanto. En primer lugar porque en Lituania son euros y acá rublos bielorrusos, y en segundo lugar, como decía, para proteger a nuestros productores, el 80% de las cosas que se vende es de producción bielorrusa y los lituanos prefieren lo europeo o lo chino, por ejemplo, y aquí nosotros de lo chino tenemos muy poco, tenemos todo producido en Belarus. Es costoso porque nosotros no tenemos electricidad propia, compramos electricidad, por eso el coste del producto nos sale bastante caro. Pero ¿qué le podemos hacer? Bueno, están haciendo ahora con sol, ¿no? Sí. Aquí vamos a salir, aquí vamos a bajar y vamos a volver al autobús en unos 20 minutos más o menos. Muy bien. Deja ya tu ¿Por qué? Con la bandera. Agáchate. Alta. Vamos a cruzar la carretera en unos minutos nada más. Pero antes quería prestar su atención a este edificio, que es hoy en día uno de los hoteles estatales de la ciudad. Se llama el Hotel Europa. Fue uno de los primeros hoteles lujosos que fue construido en la ciudad de Minsk a finales del siglo XIX. Antes, en esta tierra estaba un teatro que se quemó durante uno de los incendios que pasaron por el centro de la ciudad, y la tierra fue comprada por dos hermanos que decidieron organizar aquí un hotel. La mayor librería de la ciudad aquí, el mejor peluquero de la ciudad aquí, los dos primeros coches que aparecieron en la ciudad de Minsk aquí, en el Hotel Europa, y el primer ascensor que apareció en Minsk también en este edificio. La única cosa, el edificio amarillo que queda a sus espaldas a principios del siglo XX fue un colegio para niños. Y claro, teniendo una cosa tan curiosa como un ascensor, después de haber terminado las clases, todos los niños, uno por uno, acá al hotel. Y los clientes esperando 20-30 minutos para subir a su piso, porque el ascensor ocupado por los estudiantes de este colegio no ayudaba nada. Con la época soviética el hotel se convirtió en una cosa horrible, chinches, todo sucio. Fue reconstruido después de la Segunda Guerra Mundial y, como he dicho, hoy en día es un hotel de propiedad estatal de 4 estrellas. Vamos a seguir. ¿Esta es la catedral? No, no es catedral, es academia de música, pero cruzamos solamente por la zona permitida. Vamos por la acera mejor. Academia de música. Es academia de música. Qué linda. Es la época soviética, el periodo de la construcción. Acá no está el edificio grande como el de Varsovia. ¿El edificio de Varsovia, el cual? El grandote, no lo hicieron acá en Minsk. No. El clásico edificio stalinista. Claro, el estilo se llama Imperio. Fue el favorito de Stalin. Por aquí, por favor. ¿Qué edificio es? Academia de la Música. ¿Y aquel otro? Academia de la Música. Es que... Sí, ¿Aquel edificio qué es? aquel edificio es sala de conciertos. Lo vamos a ver en adelante. Muy bien. Si yo quiero mano derecha, ¿qué hacemos? En 5 minutitos nada más. Y esto que se ofrecerá, van a estar aquí hasta la tarde, pero tarde. Tendrán un concierto de música nacional. En 5 minutos lo vamos a ver. Y también los trajes muy
muy típicos, todo hecho a vino, a mano, un bordado tradicional. Por eso, para que se hacen fotos bonitas. Suburbio de la Trinidad, ¿no? Y esto el siglo XVI, XVII, XVIII, XIX. El primer complejo que se construyó aquí es la iglesia y el edificio a mano derecha. Fue construido este complejo en la segunda mitad del siglo XVII. Fue construido por los jesuitas. Llegaron aquí por la invitación del obispo local llamado San Guska. ¿Y por qué los jesuitas, que son católicos y no son ortodoxos, no? Es que en el siglo XVII Bielorrusia era parte del estado que se llamaba Rzeczpospolita, es decir, de la Polonia actual. Por eso predominaba el catolicismo. Entonces llegaron aquí
y lo primero que construyeron no era la iglesia, era el colegio, porque en aquel entonces los jesuitas, los líderes de la educación en toda la Europa, ¿no? Este colegio se conserva hoy en día, es el edificio que podemos ver a mano derecha de la iglesia, pero no sigue como colegio, sino como residencia de varias embajadas, francesa, por ejemplo, de Moldavia y otras más. Y el templo que tenemos aquí está hecho en el estilo que se llama el barroco de Vilna, porque la moda a este estilo vino de Vilna, de Vilnius, de Lituania actual, y el rasgo más típico de este estilo, las dos torres iguales. Esta iglesia está dedicada a Jesús, María y Santa Bárbara. Aquí, Santa Bárbara la consideramos como la protectora de la gente que viaja al espacio, de los aeronautas. Hay 3 aeronautas muy conocidos en el territorio del país, de Bielorrusia, y el último vuelo cósmico lo hicieron en el año 2015, entonces hace como 4 años, nada más. La iglesia, muy rica por dentro, pero mayor parte del tiempo queda cerrada por bodas, festejos que se celebran, sobre todo los días de descanso. Claro, durante la época soviética, esta iglesia no tenía nada de torres, tenía el tejado plano, y por dentro de la iglesia se encontraba el Club Deportivo Dinamo de fútbol. Sí, en la época soviética era normal, pero claro, en la ciudad de Minsk, en aquel periodo vivían muchísimos creyentes, y aunque no decían que somos creyentes como tal, pero claro, cada festividad importante, las Pascuas, por ejemplo, llegaban a la iglesia para rezar por sus adentros, no para sus adentros, ¿no? Claro. Y claro, en la época soviética era prohibido reunirse en grupos de más de 5 personas. Ajá. Y por ejemplo, si llegaban todos los creyentes a la vez, llegaba la policía para preguntarles qué es lo que hacían allí. Y los creyentes siempre tenían una buena respuesta para contestar. Somos hinchas del club de fútbol de Dinamo. Estamos aquí por eso, para apoyar a los deportistas. Aquí estamos, por favor. Vamos a seguir. ¿Cómo es? El señor es el antiguo alcalde de la ciudad de Minsk. En sus manos este señor tiene 2 cosas. La primera, la llave de las murallas que protegía la ciudad hasta el siglo XIX, y la segunda es un papel. Este papel contiene la información sobre que la ciudad de Minsk en el año 1499 recibe así llamado derecho de Magdeburgo. Es decir, la ciudad deja de depender de los señores feudales y puede crear su propio consejo para dirigir la vida ciudadana, y también entre los miembros de este consejo elegir al alcalde. Y el edificio que tenemos aquí es la antigua alcaldía, no la actual. La actual la vamos a ver en adelante, pero la antigua. El primer edificio construido aquí fue hecho de madera, por eso se quemó en uno de los incendios. Entonces en el siglo XVIII lo reconstruimos así de piedra. Pero cuando Bielorrusia se hizo parte del Imperio Ruso, las autoridades rusas no estaban interesadas en tener autogestión en la ciudad de Minsk. Por eso destruyeron el edificio por completo y lo renovamos otra vez, sí, y lo renovamos solamente en el año 2001. Las leyes de Magdeburgo fueron las que permitieron a los judíos vivir en la ciudad. Correcto, también.
Pues tiempo. Hoy sábado, por eso en el centro de la ciudad tenemos organizado un concierto, esta vez de música tradicional nacional. Pasan aquí cada sábado y cada domingo, pero para que se imaginen, esta tradición sigue tradición de la ciudad ya hace durante siglos, varios siglos, porque aquí tenemos un balconcito donde normalmente venía la orquesta local para tocar música, y claro que venía gente adinerada para demostrar sus trajes lujosos. Se cansaba bastante rápido esta gente y necesitaba volver a casa, pero coches con motor no había, por eso esta gente usaba este tipo de taxi, ¿no? Y en cuanto saquen fotos estas turistas, yo les invito a que se sientan también a las bellas mujeres como clientas del señor de cochero, seguro, y les saco fotos. El primer nombre, la plaza del mercado, porque en el siglo, cuidado aquí por favor, XVI, el mayor mercado de la ciudad se desarrollaba aquí, a mano izquierda por favor, y el segundo nombre, la plaza de las catedrales, porque todos los edificios que hasta hoy en día podemos ver en la plaza son los restos de las antiguas catedrales y los antiguos monasterios. El edificio que está enfrente de nosotros es la antigua Cámara de Comercio. El mercado se desarrollaba aquí cada sábado y cada domingo, y llegaban no tanto los comerciantes locales, sino también, por ejemplo, comerciantes de Polonia, de Letonia, de China. Tuvimos comercio con China hace siglos. Y como les decía a ustedes, aquí nosotros tenemos una buena posibilidad de enriquecernos un poquito. Vamos a por el dinero, por favor. Vamos a buscar dinero. Sí, vamos a buscar dinero. Como se desarrollaba aquí el comercio en la acera, podemos ver las monedas que eran importantes en el mercado durante los siglos XVI, XVII, XVIII. También aquí nosotros tenemos una escena muy típica, la gente pesando los productos. Es que todas las medidas exactas de peso, de longitud, normalmente estaban en el ayuntamiento, ¿no? Y si uno pensaba que le engañaba a algún comerciante, iba tranquilamente a la alcaldía para comprobar si era correcto o no, y también para castigar. Y entonces aquí nosotros siempre pedimos hacernos ricos. ¿Cómo se hace? Tenemos que tocar este saco y para sus adentros pensar en la cantidad de dinero que queremos recibir. Millones, billones, eso no importa, porque esta cantidad se recibirá por seguro. La única cosa que no se sabe cuándo. Claro. Es la única cosa. Por eso, ¿en qué vida, por ejemplo? Claro, pero se recibirá. Por eso, a tocar el saco, a pensar en ceros, 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 pero no abrir el secreto a nadie. Por favor. Bueno.
ahora les dejo libres. Unos minutos nada más. Entonces, ahora estamos cerca de la Catedral Ortodoxa, entonces la iglesia más importante de todo el país. La iglesia fue construida también en el estilo barroco de Vilna en el siglo XVI y fue construida esta iglesia especialmente para guardar dentro el icono muy venerado por los creyentes de nuestro país. El icono representa a la Virgen María con Jesucristo en las manos y se considera que el autor de este icono es San Lucas, uno de los apóstoles de Jesucristo. Entonces este icono llegó a Minsk el año 1500, nada más empezar el siglo XVI. Se considera que llegó el icono de Kiev porque a principios del siglo XVI la ciudad fue atacada por los tártaros que saqueaban las iglesias locales y entonces para guardar, para esconder los bienes que estaban dentro, este icono fue puesto en el agua y así vino a Minsk gracias al río Vistula que se ve a nuestras espaldas, pero el milagro de Dios que vino este icono no siguiendo corriente del agua, sino en dirección opuesta, contra corriente. Entonces hoy en día el icono se guarda dentro de la iglesia y para comentarles, una iglesia ortodoxa diferente de las católicas. Por ejemplo, hay iconostasio, no hay figuras, no hay escultura. La zona de altar se cierra por así llamada puerta real, que representa los iconos más importantes. Las mujeres al entrar en la iglesia necesitan cubrir las cabezas con los pañuelos. Tampoco hay lugar para sentarse. Todas las misas ortodoxas de pie y por ejemplo la de Navidad dura 10 horas. ¿La qué? La misa de Navidad dura 10 horas por lo menos. Entonces, no puede salir, puede volver sin problema, pero casi todo el tiempo de pie, quiero decir esto. Ahora, ¿qué es lo que podemos hacer? Si quieren ustedes entrar un momentín en la iglesia, lo vamos a hacer, les oriento un poco. Si no, ¿qué les parece si les doy aquí como media hora de tiempo libre? ¿Les parece suficiente, mucho, poco? ¿Y qué haríamos después? Seguiríamos la excursión un poquito y finalizaríamos ya en el centro comercial. ¿Qué les parece? ¿Media hora? ¿Y dónde Normal. nos encontramos? Mira, nos encontramos donde el alcalde... Mamá Mónica. Es un símbolo de respeto, muchas gracias. Entonces, como les dije, la iglesia construida en el siglo XVI tiene 3 naves, la nave central, la que lleva al altar, y 2 naves laterales. El icono dice se llamó ella Sofía, nació en el siglo XVI, cuando la iglesia ortodoxa en el territorio de Belarus tenía muchos problemas, porque en aquel entonces las tierras bielorrusas entran en la composición de Polonia, de Rzeczpospolita, y predomina una fe que fue una fe artificial que se llama la fe unillata, creada especialmente para unir lo católico y lo ortodoxo y para que la gente local acepte esta fe. Entonces ella, Sofía, hizo todo para proteger la fe ortodoxa aquí en el territorio de Bielorrusia, monasterios, iglesias y muchas cosas más. Aquí muchos iconos venerados, uno de los más venerados, y por otra parte 2 hombres que son Cirilio y Metodio, San Cirilio y San Metodio. Cirilio, el creador del alfabeto cirílico, ¿no? El que usamos hoy en día en nuestra lengua, y el día de Cirilio y Metodio lo celebramos ayer, el 24 de mayo, en nuestra tradición. Entonces pueden sacar fotos. Metodio. San Cirilio, el método de Metodio, correcto. San Cirilio, alfabeto cirílico y Metodio. Entonces pueden sacar fotos ustedes que quieran y miren, 4, 25, entonces...
Está debajo de la tierra de la calle que vamos a cruzar ahora, se llama el río Ñimiga. La batalla de 1067, conectada con la primera mención sobre la ciudad, pasó precisamente aquí en este río, el río Ñimiga. La otra parada que vamos a hacer en unos 5 minutos nada más será la parada cerca del Teatro de Ópera Vallet. Lo hemos visto así solo al pasar y ahora vamos a hacer una pausa para que puedan ustedes sacar sus fotos, porque es uno de los edificios más modernos y más bonitos de todo lo que tenemos hoy en día en la ciudad de Minsk, correcto. Para hablar un poquito del teatro, hace falta decir que el teatro fue construido también en la época soviética. En el año 1928 empieza la construcción, dura 4 años y ya en 1932 se abre el teatro con la primera ópera en los escenarios, la ópera Carmen de Bizet. Durante la Gran Guerra Patria, es decir, Segunda Guerra Mundial, este teatro no fue explotado, por ejemplo, pero que dentro estaba el cuartel de los alemanes y lo saquearon por completo el teatro. Entonces todo lo que hubo que robar, lo robaron, lo llevaron para Alemania, la lujosa decoración, los lujosos trajes para las interpretaciones, y ya después de la guerra lo tuvieron que renovar. Claro que después de la guerra, año 1946, y nosotros estamos en el año 2019, bastante tiempo, y por eso había más renovaciones, y la última pasó hace 6 años. Entonces el teatro quedó renovado por completo. Hoy en día es uno de los más lujosos en nuestro país, y hace falta comentar que es el único teatro de ópera y ballet que hay en Belarus. Hay teatros dramáticos en cada una de las regiones. Чисто коммунистического. Направо. Давайте сюда, прекрасно, вообще фантастика.
А ви здесь заїдете раз? Тут очень високий тот самий. Нормально? Я заеду. Я поняла. Acá Mónica y Guillermo. ¿Qué es? Chocolate. Сейчас, подождите, а то нас даже не смотрит. Este es el señor Bogdanovich, el poeta local, cuyo nombre lleva la calle. Sí. Y ahora vamos a ver la fachada principal. Entonces, el dios Apolo, el patrono de las artes y las 9 musas. Claro que cerca de Apolo, Terpsícore y Melpómena, musa del baile y musa del canto, porque es el teatro de ópera y ballet. Muchas bodas hoy es sábado y también fuentes lujosas. Ahora vamos a hacer una paradita, unos 5 minutos, para que ustedes puedan salir y sacar las fotos del teatro. ¿Cómo se llama? Resucitó porque yo lo vi en el mausoleo. Tenemos otro aquí en Minsk. Ya lo verá. Ah, un Lenin, pero no mausoleo. No, no tenemos mausoleo, escultura. Tenemos una escultura de Lenin. Delante de nosotros la parte que acabamos de visitar, la Catedral del Espíritu Santo, la ortodoxa, la parte donde estaba el mercadito. Corre el río Svisloch, que también acabamos de pasar al principio de nuestro viaje. Y ahora vamos a coger a mano izquierda. A nuestra mano izquierda se encuentra uno de los parques de la ciudad. Ya ven ustedes que somos un país bastante verde y hace falta decir que dentro de la circunvalación, nosotros en el perímetro de la ciudad tenemos 14 parques. 14 zonas verdes de tamaño grande destinadas para el descanso de los ciudadanos. El parque que tenemos a mano izquierda lleva el nombre de uno de los escritores bielorrusos, Jan Kapupala. Fue un escritor que relataba la vida bielorrusa a principios del siglo XX. Su monumento se encuentra aquí dentro del parque y el parque lleva su nombre porque precisamente aquí se encontraba antes de la guerra su casa natal. Será el edificio que se podrá ver ahora a mano izquierda, esta casa de 2 pisos. Pero durante los bombardeos de la ciudad, esta casa fue destruida y ya después de la guerra la renovaron, la ampliaron y la hicieron como museo dedicado al escritor, cuya estatua se encuentra aquí a mano izquierda a la entrada del parque. El otro edificio que tenemos al lado opuesto de la Avenida de la Independencia, es decir, la carretera que está ante nosotros, es el edificio del Circo Estatal. Fue construido también después de la guerra, pero fue renovado hace 3 años y pusieron una escultura bonita que representa a un payaso y otra escultura que representa a una chica acróbata en el caballo, que son las esculturas nuevas para nuestra ciudad. El circo tiene su temporada, lo mismo que el teatro de ópera y ballet, de octubre a junio, y durante los meses de verano el elenco del circo viaja muchísimo, participa en Europa en diferentes festivales, en diferentes competiciones, y hace falta decir que los artistas son muy fuertes, muy buenos, porque casi siempre ganan nuestros artistas del circo el Festival de los Circos de Mónaco. Es muy popular, que es un festival que pasa cada 2 años, y entonces nosotros muy a menudo somos ganadores de los premios más altos de este festival. Al otro lado de la carretera, es decir, ahora será nuestra mano derecha, se encuentra otro parque central
que se llama el Parque de Maxim Gorky, esta vez un escritor ruso. Y este edificio horrible que tenemos ahora a mano derecha será el Hotel Hilton. Lo tenían que terminar en el año 2014 porque el año 2014 celebramos nosotros el Campeonato Mundial de Hockey en Minsk, pero no había gente que quisiera invertir dinero y acabamos la construcción solo el año 2021 parece. El hotel todavía no está abierto. Кружочка 2-3 навернем, хорошо, потому что не успею все рассказать. La plaza que queda ante nosotros se llama la Plaza de la Victoria. Tiene su forma redonda, por eso nadie en la ciudad de Minsk dice Plaza Victoria. La llamamos La Redonda. ¿Dónde nos encontramos? En La Redonda. Y ya está dicho Esta todo. misma plaza está en Tbilisi. Tbilisi, Tbilisi. sí, muy parecida. Sí, el mismo edificio. Sí, entonces esta plaza fue construida en Minsk antes de la Segunda Guerra Mundial, pero como la ciudad de Minsk fue destruida a los dos tercios, perdonen, entonces se reconstruyó después de la Segunda Guerra Mundial y recibió el otro nombre, la Plaza de la Victoria. Pues en el centro de la plaza se erge hoy en día el monumento de 30 metros de altura que está dedicado a la victoria del pueblo soviético en la Segunda Guerra Mundial. Como ven ustedes, la parte de arriba de este monumento está decorada con una estrella que es parte del Orden de la Victoria, la condecoración máxima que se entregaba durante el poder soviético después de la Segunda Guerra Mundial. Esta orden existió solamente del año 1945 a 1949 y solo un mariscal soviético recibió este galardón 2 veces. Fue el mariscal Zhukov, el que encabezó el famoso desfile de la victoria en Moscú el 9 de mayo de 1945. Normalmente esta orden viene decorada de rubíes, pero rubíes originales. Acá no tenemos piedra original, tenemos piedra artificial. ¿Por qué? Porque los rubíes naturales normalmente no tienen el mismo color, se diferencian de matices, y como los creadores de este orden querían que sea el igual color de todas las piedras, entonces determinaron que serían las piedras artificiales. En la parte baja el monumento está decorado por los bajorrelieves que representan diferentes escenas de la lucha del pueblo soviético en la Segunda Guerra Mundial. Por ejemplo, en la cara que nos mira, nosotros podemos ver la bandera con Lenin, es decir, la victoria del pueblo soviético. Aquí podemos encontrar nosotros los guerrilleros que luchan para defender su patria, las madres que esperan a sus hijos a volver a casa. También tenemos aquí 4 coronas de flores que simbolizan para nosotros, 4 coronas que simbolizan para nosotros 4 frentes que liberaron la ciudad de Minsk y el territorio de Belarus. El primero, el segundo, el tercero frente bielorruso y el primer frente pribáltico o el primer frente báltico. A 2 lados de la carretera nosotros tenemos casas iguales y en esta vez nos interesa la última casa que nos queda ahora a mano derecha. Esta última casa fue la casa natal para 2 años para el famoso americano Lee Harvey Oswald, el asesino del presidente Kennedy, ¿no? Sí. Que vivió aquí 2 años en el periodo de la segunda mitad del siglo XX, los años 60 quiero decir. El joven Lee Harvey Oswald se decepcionó muchísimo del estilo de la vida americana y después de haber servido en la Marina americana, él se fue de viaje y a través de los países escandinavos vino a Moscú, donde negó la ciudadanía americana y quiso recibir la ciudadanía soviética porque se interesó muchísimo en aquel periodo por el comunismo. Claro, no le podían dejar en Moscú porque
podía ser un espía de los Estados Unidos y le permitieron vivir aquí, en Minsk. Cuando vino lo mismo que ustedes, solo por otra dirección Moscú-Minsk, por líneas ferroviarias, vino con tren, se alojó en primer momento en el hotel que vamos a ver en adelante, que se llama el Hotel Minsk, pero después le dieron un apartamento en el bloque que acabamos de ver. Aquí trabajó en una fábrica que producía aparatos de radio, que existe hasta hoy en día, que tenía un salario bastante bueno. Lee Harvey Oswald aquí, y pronto les voy a mostrar la tienda donde le gustaba gastar el dinero. Y ahora estamos subiendo una de las colinas. El punto más alto de la ciudad son 281 metros y el punto más alto de todo el país 345 metros, no hay mucha diferencia, ¿no? La ciudad está en 7 colinas, como Roma, por ejemplo, como algunas ciudades más. Y ahora vamos a ver una de las plazas que está a lo largo de la Avenida de la Independencia que estamos cogiendo ahora. Está la plaza a mano derecha, se llama la Plaza de Octubre, el edificio amarillo a mano derecha, la Casa de los Sindicatos. El edificio gris, sala de conciertos nueva. En el centro de la plaza, más cerca a la avenida, está una pirámide de granito rosa, es el kilómetro cero de nuestro país. A mano izquierda, detrás de los árboles, está escondida otra residencia laboral del presidente del país, Alejandro Lukashenko. Y el edificio amarillo a mano izquierda que podemos ver es el primer teatro dramático construido en la ciudad. El parque que está a mano izquierda es el parque que se llama el Parque de Alejandro, en honor de uno de los reyes del Imperio Ruso con el que el parque fue creado, y este parque fue el primer parque público para los minsqueños y también el primer baño público abierto aquí a finales del siglo XIX. Ahora vamos a seguir la Avenida de la Independencia y nos quedan como 5 minutos más hasta la última parada en nuestra excursión. Entonces, la escultura de metal, es que no oigo bien aquí. Sí, es para, digamos, para embellecer la ciudad, nada más. ¿Por qué es de metal? Porque es popular aquí. Sí, no es tan caro el metal, digamos, por eso se puede trabajar con él tranquilamente. A mano derecha tenemos una tienda muy famosa que se llama GUM, ¿no? Ustedes visitaron Moscú y saben que en Moscú también hay GUM. Fue la tienda favorita de Lee Harvey Oswald para gastar dinero. Vamos subiendo y otra vez a la mano derecha nosotros podemos ver el edificio de color amarillo, uno de los edificios más grandes por su superficie de la ciudad, no más grande pero uno de los más grandes, es el edificio de la KGB, la organización creada en los años 20 del siglo XX que luchaba contra espías, que controlaba la frontera. En Rusia la organización no existe, cambió de nombre, pero aquí la conservamos, la KGB, y el edificio de la KGB está ahora a nuestra mano derecha. Otro edificio a nuestra mano derecha es el edificio del Ministerio del Interior, y el Ministerio de Exterior está escondido a mano izquierda, y ya nos estamos acercando a la última plaza donde les oriento un poco y ya vamos a bajar al centro comercial. Ya les decía a ustedes que nuestra última parada estaría muy cerca de la estación central de trenes. Y haremos lo siguiente. Primeramente les oriento un poquito por la plaza, porque es una de las plazas más bonitas de la ciudad. Después nosotros todos juntos bajamos al centro comercial. Les oriento un poquito más por el centro comercial, por ejemplo, dónde comer, dónde hay baños. Abajo el centro comercial, por eso hay cúpulas. Sí. En primer lugar, los dos edificios que tenemos mano izquierda y mano derecha, que eran los primeros edificios de la Avenida de la Independencia después de la Segunda Guerra Mundial. Mano izquierda, el Hotel Minsk de 4 estrellas, fue precisamente el hotel donde se
meses de su estancia allí cambió Oswald, correcto. Y el edificio que tenemos a mano derecha son los correos centrales. Por ejemplo, en su tiempo libre, si quieren entrar, tanto bonito por derecho como por el interior, pueden entrar y, por ejemplo, si tienen esta costumbre de enviar postales a casa, la elección de postales más grande que se puede encontrar está allá, dentro del edificio. Vamos a seguir, por favor. Estas son las cúpulas porque el centro comercial está abajo. Este restante, ya hubiésemos ido a verlo primero. Entonces, para que comprendan ustedes, esta plaza a principios del siglo XX quedaba en los límites de la ciudad. Y entonces lo que queda de la plaza de aquel periodo son estas dos casas, que eran casas de alquiler, digamos, sobre todo para los visitantes de la ciudad que llegaban por la estación central de ferrocarril y necesitaban un lugar para pasar la noche. Pero se trataba de gente más bien rica, más bien adinerada. Y otro monumento que queda de aquella época lo tenemos a mano derecha. Es una catedral católica, no ortodoxa sino católica. La llamamos la Iglesia Roja por el material constructivo, el ladrillo rojo, y fue construida esta iglesia el año 1910. Una historia bastante triste está conectada con esta iglesia, porque esta iglesia fue una construcción privada de la familia de apellido Vainilovich, que vivían en la ciudad a principios del siglo XX. Es que era una familia bastante rica. El cabeza de la familia era diputado, un político eminente, diplomata, con mucha influencia, digamos, y la familia tenía dos hijos. El menor, que se llamaba Simón, y la hija mayor, que se llamaba Elena. Pero lo que pasa que a principios del siglo XX había varias epidemias en la ciudad y por desgracia los niños murieron, tanto la mayor como el menor. Y entonces los pobres padres, para recordar a sus niños muertos, decidieron construir aquí una iglesia. Eran ellos católicos, por eso una iglesia católica que lleva el nombre oficial de Simón y Elena. Claro, no se trata solo de los niños, sino de sus santos patrones, ¿no? Pero claro, como los nombres coincidían, era ya una buena posibilidad para recordar. Esta iglesia es una iglesia simbólica porque tiene tres torres. La primera, la más grande, esta torre simboliza el dolor paternal, la pérdida de los padres. Y hay también dos torres laterales que son iguales, más pequeñas. Estas dos torres simbolizan a los niños muertos. Si quieren entrar la iglesia un momentín, sí, o no tanto, vamos a ir, por favor, porque dentro de la iglesia se guarda un tesoro local. Para decirles la verdad, la iglesia construida en 1910, pero pasados 7 años la revolución comunista. En primer lugar, los establos dentro de la iglesia, sí, y casi hasta el final del siglo XX fue nuestro pequeño Hollywood. Es decir, dentro de esta iglesia había un estudio cinematográfico donde se filmaban películas. Pero después, al empezar el siglo XXI, la iglesia fue renovada y fue reabierta al culto, seguro. Se no visitó. Allá enfrente no llegó. No. En cuanto salgamos lo voy a explicar, ¿vale? Para todos. Nosotros tampoco nos visitó. No, no nos visitó el Papa. Pero Wojtyla sí, ¿o no? ¿Perdón? Wojtyla sí. No, tampoco, porque Wojtyla, el comunismo. No pudo llegar. Por aquí, por favor, la entrada principal. El interior queda muy renovado, para que comprendan. A mano izquierda van a ver el busto del señor Voinirovich, el fundador de esta iglesia, pero lo primero que haremos es pasar a la derecha. ¿Dónde? No. Está decorado. Siempre quede decorado. Aquí, por favor. ¿Puede sentarse un momento? ¿Pueden sentarse un momento, por favor? Esa es la... Sí. el Santo Sudario. Claro,
Como les decía a ustedes, esta iglesia guarda un tesoro muy importante para los católicos, aunque no es reconocido oficialmente, como lo saben, por la iglesia católica, ¿no? No es reconocido oficialmente. Aquí nosotros tenemos una copia exacta, 100%, del sudario de Turino, el que se guarda en Italia, es decir, la tela que cubrió el cuerpo de Jesucristo después de su muerte, ¿no? Y aquí nosotros podemos ver la cara, ¿no? Aquí está la cara, los ojos, la nariz, el bigote, la boca. Podemos ver aquí un reflejo muy interesante. Sí, correcto. Es todo esto. Acá están los bigotes, ¿no? Sí, aquí los ojos, la nariz, el bigote, la boca. Yo lo veo así. Sí, claro. Entonces, existen solo 7 copias en todo el mundo, 7 copias exactas del Santo Sudario. Esta copia fue regalada a Belarus por volver el país al seno de la Iglesia Católica a principios del siglo XXI. Entonces, mucha gente viene, como ven ustedes, para rezar, para pedir algo. Por eso la Iglesia no concurrió. Vamos a seguir, por favor. Ahí está, ¿ves? Sí, la copia de la cara. Campana de Nagasaki. Al final de la guerra, Japón fue el último país, ¿no?, en ser vencido. Y entonces en el año 1945, bombardeos atómicos, ¿no? 2 ciudades japonesas, Hiroshima y Nagasaki. Y cuando fue bombardeada Nagasaki, había allí una catedral católica. Claro, la catedral convertida en polvo, destruida por completo, pero lo que quedó fue campana. Y cuando nosotros, ya siendo finales del siglo XX, entablamos relaciones diplomáticas con Japón, la primera delegación que vino nos trajo la copia de aquella campana como un regalo. Pero ¿por qué una campana tan importante para nosotros? Ustedes casi son de Ucrania y habrán oído hablar de Chernóbil, ¿no? De la famosa tragedia que pasó el 26 de abril de 1986, cuando explotó la planta atómica de Chernóbil, ¿no? Entonces, aquel día, que era un buen día, con buen tiempo, la mayor parte de la gente estaba fuera de la casa. Era abril, pero hacía muchísima calor. Y era un día de descanso, y daban muchos paseos los locales, y de repente el cielo azul se cubrió de nubes, pero muy negras así, y empezó a llover. Nadie sabía de la catástrofe de Chernóbil y todos se alegraron que llueve, y por eso mucha gente quedó debajo de la lluvia, y claro que fue una lluvia contaminada y recibieron la radiación. Por eso nosotros nos sentimos muy atacados por la radiación de Chernóbil, y hasta hoy en día, sobre todo los niños y las personas mayores, sufren los efectos, como leucemias, cánceres y problemas de diferentes tipos. Por eso el regalo es como una conexión entre Japón, entre Chernóbil y entre nosotros. Esta campana suena 2 veces al año. La primera vez el 26 de abril, que es el día de la catástrofe, ¿no? Y la segunda vez el 29 de agosto, que es el Día Internacional contra Armas Nucleares. Vamos a bajar, por favor. Podemos usar esta escalera. Administrativo más grande de toda la República. Es el edificio gris
que tenemos ahora a nuestra mano derecha y es nuestra casa de gobierno, pero sirve de residencia no solo para el gobierno, sino también para nuestro parlamento bicameral. Tenemos el Parlamento Jesús bicameral. Entonces la casa de gobierno es también a los años 20 del siglo XX, y una cosa muy interesante, en aquel periodo no había técnica o maquinaria especial para levantar los edificios de esta envergadura. Por eso el edificio fue levantado a mano por completo, grúas, máquinas, nada. Y los obreros que trabajaban en la obra tenían muchísimo miedo de no terminarla a tiempo. ¿Por qué? Porque si la terminaban a tiempo, les prometían un premio para comprarse un coche cada uno, un lujo. Pero cumplieron todos los trabajos bien y recibieron sus premios equivalentes. Cerca de la casa de gobierno nosotros podemos encontrar, o nos encuentra a nosotros, el señor Vladimir Lenin, el genio Vladimir Lenin, correcto. Ilich Ulyanov. Ulyanov Lenin, sí, el genio de la revolución comunista de 1917. No es monumento original, es monumento renovado después de la Segunda Guerra Mundial, y aquí podemos ver a Lenin pronunciando un discurso activo para mejorar las condiciones de vida en el joven Estado soviético. La fachada principal de la Casa de Gobierno está decorada con los símbolos del país, el escudo del país que pone República de Belarus y muestra nuestra tierra en los rayos del sol naciente, y también una corona. Sí, me parece que es. Superior de nuestro país es la universidad que se llama la Universidad Estatal Bielorrusa. Hoy en día tiene 26 facultades y aquí está el rectorado, el edificio principal. El edificio siguiente con la torre es el edificio que está ocupado por completo por la administración del metro hoy en día. El metro aquí en Minsk fue abierto en 1984. Durante la época de la Unión Soviética se daba el permiso a la ciudad de construir el metro cuando la ciudad llegaba a la cantidad de 1 millón de habitantes. Entonces se puede comprender que en 1984 a eso de 1 millón de habitantes en la ciudad, y hoy en día somos más de 2 millones. Entonces en 30 años, ¿no?, la ciudad se duplicó. Y el último edificio que se puede ver a mano derecha, con la bandera, es la alcaldía actual. Hemos visto la histórica, ¿no?, y esta es la vigente. Aquí la alcaldía se llama el Comité Ejecutivo. Y ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Y el Partido Comunista qué influencia tiene? Hoy día muy poca. Entonces, más partidos democráticos. Una pregunta. ¿De qué? Democrático. Ajá. Democrático es. ¿Cómo se llamaba la iglesia esta entonces? De San Simón. Simón y Santa Elena. Simón y Elena. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a bajar al centro comercial que está aquí